Y precisamente para poder hablar sobre este asunto, saludo con mucho gusto a Iván Grillo, quien es periodista y autor del libro Narcos y quien también es columnista del New York Times. Muy buena noche, gracias por la comunicación, Iván. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues preguntarte qué supone para el proceso de investigación al que se le quiere someter al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya retirado los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en su contra. Bueno, el entendimiento de la declaración que hicieron es que lo quitan los cargos en Estados Unidos al hecho que lo pueden investigar en México. Entonces, es decir, que ellos pasaron las pruebas, pasaron las evidencias a la Fiscalía de México y aquí lo pueden hacer la investigación y posiblemente los cargos. ¿Y en qué medida esta decisión consideras que contribuye a proteger la reputación de las Fuerzas Armadas o en realidad tan solo podría enrarecer más el caso porque da pie a especulaciones de supuestos pactos de impunidad? Bueno, yo creo que hubo un acuerdo claro entre el gobierno de México y de Estados Unidos. Posiblemente este acuerdo viene porque México está pidiendo eso como forma de evitar que podría revelar un caso en Estados Unidos o como una promesa, un compromiso del gobierno de México, del Ejecutivo, a la Secretaría de Defensa. También hay como especulaciones que en este caso el gobierno de Estados Unidos de Trump estaba como agradecido que México todavía reconoce la victoria de Biden, que el presidente de México todavía está apoyando a Trump en su disputa electoral y esto fue una influencia en la decisión. Pero ¿y un pacto entre las Fuerzas Armadas y por supuesto el gobierno mexicano para pedir que Salvador Cienfuegos se retiraran sus cargos, los cargos en su contra y pudiera llegar aquí a México de alguna manera libre de acusaciones? No conozco que haya un pacto así, ¿no? Sí, todavía es muy posible que llegue a México, que va a ser detención, que va a ser un caso. Si llega a México y lo dice que es libre y no hay ninguna investigación, yo creo que podría provocar mucha reacción y mucha crítica. Yo creo que sería más fácil si el gobierno de México, que cuando llega a México, hay unos cargos, hay una detención de domicilio, algo así, y intentan poner el cargo. No sabemos, no conocemos exactamente las pruebas que tiene, pero según los fiscales de Estados Unidos, ellos tienen grabaciones o cuestiones de comunicaciones que muestran que el general estaba cooperando con un cartel ahí en Nayarit y también tiene récords, tienen transferencias bancarias que muestran que él estaba moviendo dinero, lavando dinero del cartel. Entonces creo que sí existen esas pruebas realmente y es difícil que más lo dejan suelto, que podría ser cargos aquí, o vamos a ver qué pasa y cuál es la reacción, la crítica aquí en México, si lo sale libre sin nada. Bien, ¿y qué tan común es que Estados Unidos suelte o ceda así un caso después de que ellos son los que tienen las pruebas con las que va a iniciar la investigación en México? Sí, eso no es común. Hubo el caso de Shen Yegun, si recuerda, el chino. Este fue un caso diferente, pero hubo algo en común, en que lo agarraron en Estados Unidos, que se fue allá, y luego lo quitaron los cargos allá y lo pasaron a México. Pero este fue algo que involucró también el gobierno de China, que está involucrado. Este caso es raro y también se pone la sospecha de la presión política, ¿no? Arriba del fiscal de Estados Unidos, del presidente Trump, que está haciendo esto como favor a México, o más bien favor al presidente López Obrador, ¿no? Yo me imagino o he escuchado de fuentes
que los agentes que pusieron el caso, que hicieron las grabaciones, que encontraron las transferencias, que estaban siguiendo en general, están muy frustrados con eso. Ellos tienen pues mucho tiempo, más de un año, como construyendo este caso, y luego lo ve como desaparezca en sus manos. Y siendo así, ¿tú coincidirías entonces con lo que dijo hoy el canciller Marcelo Ebrard de que la decisión de la Corte de Justicia de Estados Unidos no tiene que ver con un caso de impunidad, sino más bien con un caso de respeto de Estados Unidos hacia nuestro país? Pues no puedes decir que es impunidad completa todavía, porque no sabemos si llega a México y a un caso contra él. Pero yo creo que el argumento que es respeto a México no es tan fuerte eso, porque yo creo que no hay llamada, no hay como el pueblo en México pidiendo que lo quieren juzgarlo aquí. Yo creo que el pueblo de México está bien si está juzgado en Estados Unidos o en México. Yo creo que más bien es un pedido, es una solicitud de la gente en poder que está pidiendo que lo mueva a México. Y yo creo que también para los agentes, para los fiscales ahí, realmente ellos pues lo gustaría juzgar ahí, ¿no? Yo creo que es una cuestión de poder, es una cuestión de cooperación entre los dos gobiernos a alto nivel. Y no puede ser que esto es como un gran logro para cooperación entre México y Estados Unidos, realmente entre los pueblos, o es una forma de victoria en la guerra contra las drogas, en la guerra contra la corrupción. Yo creo que más bien se queda como un sabor mal en la boca esto, ¿no? Como si realmente hay un compromiso de este gobierno, de este presidente de México, en pelear contra la corrupción. Vamos a ver qué pasa en este caso. Claro que sí, Giovanni. Y en caso de que Cienfuegos llegara a ser juzgado, imputado, o incluso si no fuera imputado, ¿cómo puede impactar esto a la credibilidad y también a la reputación del ejército, que como bien sabes, para el actual gobierno se ha convertido en su mano derecha? Sí, pues es muy dañado. Yo creo que el nivel de corrupción en México es tan fuerte, y la cuestión de la corrupción del narcotráfico realmente sabemos, sabe el pueblo mexicano, sabemos todos los periodistas que investigamos esto, que la corrupción es muy fuerte en las fuerzas de seguridad, en muchos niveles. Y creo que podemos esperar es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente hace un compromiso de cambiar eso, realmente hace ejemplos y realmente intenta cambiar las prácticas o formar una estrategia para enfrentar esto. Y lo veo como poco estrategia realmente en eso. Y también, aunque está hablando de los casos contra expresidentes, lo veo poco como avances concretos muy fuertes en esta pelea contra la corrupción. Bien, Iván Grillo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y estaremos al pendiente. Mañana sabemos qué es la audiencia, ¿cierto? Exactamente, a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, o a las 9 de la mañana aquí de hora de México. Bueno, esperemos entonces que los periodistas mexicanos ahora sí pongan en silencio sus teléfonos y sus micrófonos. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, saludos, hasta luego.